¿Cuál es el peor trabajo que has tenido y por qué? Entrega de hielo en el oeste de Texas y el este de Nuevo México. Ganaba $6.25 por hora y trabajaba más de 70 horas por semana. Fui un ayudante, y básicamente amontoné bolsas de hielo todo el día en medio de lo que parece ser un desierto árido. Mis manos quedaron absolutamente destrozadas por estar mojadas /frías /calientes, /secas. Las bolsas de hielo tenían una atadura de metal en el extremo que me cortaría los dedos. Ese trabajo es lo que me motivó a volver a la escuela. A mí también me tocó un trabajo horrible. Trabajaba en una tienda de conveniencia en un pueblo pequeño. Ganaba muy poco y pasaba horas de pie. La rutina era aburrida y desgastante. Un día me di cuenta de que necesitaba un cambio, así que decidí volver a estudiar. Esa experiencia me enseñó que siempre hay algo mejor si te esfuerzas. Trabaja para la división de gestión de estacionamientos de una ciudad importante como guardia de seguridad. La gente venía al estacionamiento y me gritaba por remolcar su auto solo porque yo era la primera persona con la que se topaban cuando venían a recuperarlo. Apestaba, por decirlo menos. En una nota más ligera, aprenderá sus defectos superficiales y, con suerte, se reirá entre dientes si los escucha. Aparentemente mi cabeza es bastante grande y eso me parece bien. A veces me siento como un punching bag por el trabajo. La gente llega gritando porque les han remolcado el coche y yo soy el primero que ven. No hay mucho que hacer más que aguantar la presión. Aunque, al final del día, aprendí que todos tienen sus cosas. Me han dicho que tengo la cabeza grande y, la verdad, me hace reír un poco. Es algo con lo que puedo vivir. Le hice un favor a un amigo que tenía poco personal. Al empezar, supe que era solo por un día. Era una ruta de reciclaje de grasa de cocina que daba servicio a restaurantes en el área de Los Ángeles. También debo añadir que esto tuvo lugar a finales del verano con 105 grados de calor. ¿Cómo logran sacar la grasa de los recipientes grandes? Llevo 8 años en el sector de servicios y, sorprendentemente, nunca he visto uno vaciarse. Mi primer trabajo minorista, me encantó el trabajo cuando era adolescente, pero supongo que no le agradaba a mi jefa y al final de uno de mis turnos me dijo, aquí está tu cheque de pago, pero te llamaremos en 3 semanas para trabajo de temporada. Han pasado 3 años y ella prácticamente me engañó. Tuve un trabajo similar en retail. Al principio fue genial, disfrutaba estar con la gente y aprender sobre ventas. Pero después de un tiempo, mi jefe me dijo que estaban reduciendo personal y que me tendrían en cuenta más adelante. Pasaron meses y nunca supe de ellos. Aprendí que a veces la gente no es honesta y hay que seguir adelante. Soporte técnico del ISP. Es donde aprendí que no hay que hacer un esfuerzo adicional por la gente, porque si funciona, la gente lo aprecia y listo, si no funciona, algunas personas mienten y hacen una queja maliciosa en tu contra. A veces, las cosas no salen como esperas. Recuerdo cuando un amigo trabajaba en soporte técnico. Hizo todo lo posible para ayudar a un cliente, pero al final, el cliente se quejó sin razón. Aprendí que no vale la pena esforzarse demasiado a veces. La gente puede ser desagradecida y, aunque intentes ayudar, siempre hay riesgos. Al final, solo hay que hacer lo que se debe y listo. Trabajó en un lugar de moldeo por inyección de plástico fabricando botes de basura. Hacía calor y había mucho ruido y veía gente parada junto a las máquinas que habían estado trabajando allí durante años. Bastante deprimente en realidad. Así que lo dejé y volví a la universidad. Es una historia interesante. Trabajar en un lugar así puede ser duro. La rutina diaria y el ambiente deben ser agotadores. Decidir regresar a la universidad es un buen movimiento. Cambiar de rumbo y buscar algo mejor suele ser lo ideal. Al final, suena como que tomaste una decisión importante por tu futuro. Minas y canteras de salvamento submarino cuando tenía 20 años. Por lo general, era como bucear en leche con chocolate hasta una pila de 4x4, cables y equipos pesados volcados. No es un trabajo profundo pero sí absolutamente claustrofóbico. Cuando tenía 20 años, trabajé en minas y canteras submarinas. Era como bucear en chocolate caliente, lleno de barro. Fui a buscar piezas de madera, cables y máquinas volteadas. No era muy profundo, pero el espacio cerrado realmente me daba ansiedad. Las condiciones eran complicadas, y no podía evitar sentirme atrapado en ese ambiente. Fue una experiencia interesante, pero no algo que quisiera repetir. Casa Verde.
Caliente como pelotas, pasaba semanas colocando plantas en macetas sobre lonas negras. Cuando no había plantas para macetas, colgar o apagar, me daban una desmalezadora, gasolina y un soplete para limpiar la propiedad. Costaba $5.75 la hora. El segundo peor decorador de bodas. Trabajaría horas locas, como miércoles, jueves, viernes a las 14 horas, el sábado por la mañana iba a las 4 de la madrugada para terminar, luego regresaba a las 11, esperaba a que aprobaran para retirarlo, a veces era la 1 de la madrugada, descargaba todo. En el almacén, llega a casa a las 11 y duerme. Recuerdo cuando trabajé en un invernadero, era un calor horrible. Pasaba semanas poniendo macetas en lonas negras y, cuando no había plantas, me daban un cortacésped y una antorcha para limpiar. Solo ganaba $5.75 la hora. Después, hice decoraciones para bodas, unas horas locas. Trabajaba mucho desde el miércoles hasta el sábado, sin dormir apenas. Dobles turnos y llegaba a casa agotado. Al final, un sueño reparador. Operador de minicargador cargando camiones en una cooperativa agrícola. Cuando no estaba conduciendo un minicargador sin aire acondicionado, estaba afuera paleando la basura nuevamente en el cinturón, que se rompía constantemente. Pasé los días respirando los peores químicos y aire. Los días tenían un promedio de entre 12 y 16 horas. Llegaba a casa cubierto de basura y demasiado cansado para hacer otra cosa que no fuera ducharse y dormir. Horrible trabajo. Lo único bueno fue que cuando era invierno no salía ningún producto, por lo que fue muy fácil durante ese tiempo. Aún así nunca volvería. Parece un trabajo duro. Pasar tantas horas expuesto a esos olores y trabajando en condiciones difíciles no suena agradable. Es bueno que tuvieras un respiro en invierno, pero en general, suena agotador. A veces esas experiencias nos enseñan a valorar otras cosas en la vida. Espero que hayas encontrado algo mejor desde entonces. Este palidece al lado de algunos de los otros trabajos enumerados, pero recogiendo pepinos. Fue en un invernadero en verano, pero eso no fue lo peor. No lo sabía cuando comencé, pero la parte inferior de las hojas y todos los tallos de las plantas están cubiertos de estos finos pelos que son lo suficientemente afilados como para penetrar la piel y lo suficientemente endebles como para romperse después de hacerlo. El resultado fueron sarpullidos con picazón en ambos antebrazos que no desaparecieron hasta semanas después de que dejé de fumar. No lo recomendaría. Recuerdo cuando un amigo hizo ese trabajo en un invernadero. Pensaba que sería fácil, pero terminó con picaduras y rasguños por todas partes. Decía que era molesto y que no podía dejar de rascarse. Al final, decidió renunciar porque la incomodidad no valía la pena. La verdad, nadie lo ve como un trabajo divertido. Mejor buscar algo más fresco. En la universidad trabajé en un matadero de carne. Mi trabajo consistía en rociar los pisos y las paredes del piso de matanza con agua sobrecalentada a través de una estación de bomberos de tamaño medio todas las noches. No tan malo como mi compañero de cuarto que trabajaba afuera rociando los corrales en pleno invierno. Eso suena realmente duro. Me imagino que las condiciones no eran las mejores. Nunca he trabajado en un lugar así, pero puedo ver que no es para todo el mundo. Al menos tenías un lugar cubierto para trabajar, supongo. Aunque, igual, es un trabajo que se necesita hacer. Recuerdo que un amigo mío tenía un trabajo en una fábrica y decía que era muy monótono, pero al menos le pagaban bien. Lavadora de equipo pesado. Las excavadoras son horribles de lavar porque la parte superior no drena y la parte inferior básicamente drena encima de usted. Los motores de los camiones de combustible y lubricante están bien, pero los compartimentos son horribles y se convierten en una sauna de aceite. Tampoco drenan, está oscuro y no se puede ver. A veces, las topadoras funcionan bien. Cuanto más grandes sean, más fácil será pasar por debajo. Si se hunden en un estanque de residuos de petróleo, es horrible, aunque todo esté cubierto de aceite pegajoso que hay que quitar con una varilla de vapor. Me quedé ahí 8 meses y me ascendieron. No es fácil trabajar con maquinaria pesada. Lavar excavadoras siempre fue un desafío, ya que no drenan bien y terminas empapado. Los motores de los camiones de combustible son más manejables, pero las áreas de los compartimentos son un desastre. Recuerdo la vez en que un bulldozer se hundió en un charco de aceite, el proceso de limpieza fue una pesadilla. Pasé 8 meses en eso y al final me ascendieron. Ejeje Shifter, trabajaba en este pequeño almacén cuyo único negocio era dividir cartones de venta al por mayor, 144 huevos, en cartones de supermercado de 12 huevos. Saqué esas cajas al por mayor de los camiones y las coloqué detrás de las mujeres en la línea de montaje que hacían las transferencias de óvulos a mano. Sí,
A veces dejaban caer huevos al suelo. No, nadie lo limpió nunca. Los suelos eran un limo negro seco y resbaladizos como el hielo si estaba lloviendo en el muelle y yo tenía las botas mojadas. ¿Pagar? Bueno, el salario mínimo hubiera estado bien. Era un trabajo simple pero duro en ese almacén. Pasaba el día moviendo cajas de huevos y viendo cómo las mujeres en la línea de ensamblaje hacían su trabajo. Periodos de estrés, siempre con el riesgo de resbalar en el suelo sucio. No era una paga buena, pero al menos tenía eso. Mirando hacia atrás, fue una experiencia que me enseñó a valorar el esfuerzo. Enfermera psiquiátrica para centros residenciales. Otra enfermera y yo éramos responsables de 4 instalaciones, 3 con 60 camas cada una y una con 20 camas. Nos turnamos para estar de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en semanas alternas. Después de que ella se fue, yo era responsable de todas las instalaciones y estuve de guardia todas las noches durante meses. Para expresar su gratitud, los jefes me dieron una tarjeta de regalo de $25 para un lugar de comida rápida. ¿Ridículo? No sé cómo pudo pensar que un simple vale de $25 era suficiente. Estar de guardia todas las noches, manejando tantas instalaciones y todo lo que eso implica, es agotador. La carga emocional también es grande. Pero así es la vida, a veces solo te dan lo mínimo. Al final, lo que importa es el trabajo realizado y cómo impactas a los demás, aunque la compensación no siempre lo refleje. Mismo. No puedo olvidar lo horribles que son algunos compañeros policías entre sí. Odiaba a muchos de mis compañeros de trabajo y dejé el departamento para buscar algo más que hacer con mi vida después de un año. Estoy muy feliz de haber tomado este camino. A veces el ambiente laboral puede ser bastante tóxico. Recuerdo una vez que un amigo se quejaba de la mala vibra en su trabajo. Después de un tiempo, decidió dejarlo y buscar una nueva oportunidad. Al final, encontró un lugar donde se sentía más valorado y feliz. Es curioso cómo a veces un cambio puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. Los cortes de cartón son los peores. También trabajaba en el almacén y mis manos salían como si las hubiera estado cortando con un cuchillo. Al ser tan secos y dolorosos, fue necesario aplicar algunas cremas fuertes para devolverlos a la normalidad. Finalmente compré mis propios guantes, y me ridiculizaron como un maricón por hacerlo. Tengo un amigo que pasó por algo similar en su trabajo en un almacén. Siempre se quejaba de cómo sus manos parecían un desastre por los cortes de cartón. Un día decidió comprar guantes, pero sus compañeros se rieron de él. Al final, se dio cuenta de que cuidar de sus manos era lo más inteligente. Al final, ellos terminaron haciéndolo también. A veces hay que ignorar lo que digan los demás. Honestamente, mi primer día en uno de los lugares de comida rápida en los que trabajé esperaba que pudiera comprender instantáneamente los tiempos de cocción en 6 freidoras diferentes, saber qué pitido era para cada freidora y esperar que yo solo los mantuviera al día. El primer día. Eso no duró mucho. Recuerdo mi primer día en un trabajo similar. Entré pensando que aprendería rápido, pero las cosas no salieron como esperaba. Había demasiadas cosas que recordar y las órdenes llegaban más rápido de lo que podía procesar. La presión fue intensa y, al final, solo intentaba seguir el ritmo. Fue un día caótico, pero me enseñó que todos comienzan en algún lugar y que hay que tener paciencia. Lo que quise decir con eso es que incluso cuando mi madre me consiguió mi primer trabajo adecuado a tiempo parcial, fue mucho más dura conmigo que con todos sus demás empleados. Con ellos, ella siempre fue paciente, les explicó todo cuidadosamente, les mostró qué hacer con cada botella de producto de limpieza y les enseñó cómo fregar las cosas adecuadamente. En general, ella es la jefa que muchas personas desearían tener en su lugar de trabajo, porque no solo envía gente a limpiar los lugares, sino que también capacita a sus empleados y trabaja junto a ellos. Pero cuando se trataba de mí, me gritaban constantemente incluso por los errores más pequeños. Ella casi nunca me mostró cómo hacer algo, simplemente me dio el equipo necesario y me dijo que lo hiciera. Ella se acercaba a mí al azar para verificar mi progreso, se enojaba conmigo por perderme un lugar y se iba o lo hacía enojada por mí. Básicamente actuó como un sargento de instrucción conmigo. Y no le guardo rencor, porque me enseñó a limpiar correctamente. En mis últimos trabajos, fue esa experiencia de limpieza en mi currículum la razón por la que me contrataron en lugar de otras personas. Cuando comencé a trabajar en mi trabajo actual, yo era el tipo que se encargaba de la limpieza porque todos los demás estaban haciendo un trabajo realmente malo. Es curioso cómo tu mamá te trató en el trabajo. Me recuerda a cuando yo trabajé con un amigo. Su madre era muy exigente, casi como un entrenador.
Al principio, le costó, pero luego se volvió excelente en su trabajo. Yo siempre aprendí que a veces la presión puede enseñarte más que la paciencia. Al final, es bueno tener esa experiencia en el currículum, te hace destacar entre otros. Esto fue hace 50 años. En ese momento cambiaba barriles vacíos por barriles llenos o si no había tanto usaba una aspiradora industrial. En una nota al margen interesante, el crimen organizado estaba tratando de hacerse con las carreteras del mercado de Los Ángeles de forma muy similar a como lo habían hecho en la costa este. El padre de mi amigo fue llamado a testificar ante un subcomité del Congreso. No sé mucho de esa época, pero parece que tu amigo tuvo un padre que estuvo en medio de cosas complicadas. La mafia en Los Ángeles y todo eso. Imagino que testificar ante un comité del Congreso no debió ser fácil. Supongo que eso le dio una perspectiva distinta de la vida. Es raro pensar que todo eso pasó mientras manejaba barriles. Solo puedo imaginar lo horrible que es. Esa es una de las razones por las que he intentado dejar de comer carne de res por completo. Gran parte de esto es innecesariamente cruel, tanto para los animales como para los procesadores. Sería diferente en una pequeña granja familiar. Ciertos animales en el hábitat natural optan por consumir la zona posterior de sus presas, evitando los órganos esenciales para preservar la carne el mayor tiempo posible. Por lo tanto, la forma en que tratamos a las vacas es realmente considerada. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.